todos, sean bienvenidos a este programa como cada martes, lo que nadie te explicó del derecho civil y familiar. Aquí estamos en Radio Sicaju. En esta ocasión, su servidora Laura Cortés Serrano, aquí participa como conductora de este programa y tenemos el día de hoy como invitado a mi queridísimo amigo, magistrado actualmente en el Poder Judicial del Estado de México, René Díaz Manjarres. Él se desempeña actualmente como magistrado en materia civil en la sala. ¿En qué sala civil estás? En la de Toluca, ¿verdad? No, actualmente en la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla. La de Pantla, es correcto, perdóname. Entonces, estamos pues aquí con nuestro invitado, el magistrado. Ya se acaba de unir ahorita con nosotros mi queridísimo Alex Galicia, que también es conductor de este Bien. programa. Y bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hablar sobre competencia, cuestiones de competencia en estos procedimientos civiles, familiares y pues también mercantiles, ¿no? Porque es lo que tratamos aquí en la sala unitaria civil, en Tlalnepantla, y en donde estas cuestiones de competencia pues sí nos generan así como que algunas dudas, por, sobre todo cuando estamos hablando de competencia prorrogable, ¿no? Que la competencia prorrogable, pues sabemos que es la competencia por territorio y que en algunas ocasiones, pues hemos tenido algunas dudas, tanto como órgano jurisdiccional como por parte de los postulantes, porque tenemos diferentes jurisprudencias que son obligatorias al día de hoy y que a veces nos confunden. Y tenemos también situaciones en materia civil, tratándose de cuestiones sobre acciones reales o tratándose de cuestiones de derechos de familia, por ejemplo, cuál es la competencia tratándose de derechos de niñas, niños, adolescentes. Entonces, todas estas cuestiones de competencia, sobre todo lo que es prorrogable, pues nos genera muchas dudas y pues ahorita, aprovechando la oportunidad de que tenemos aquí al magistrado, que es al que le toca resolver estas cuestiones de competencia cuando tenemos conflictos o cuando el juez resuelve y se impugna, pues se va a la sala. Y en cuestiones mercantiles, pues es la sala quien decide qué pasa con estas cuestiones competenciales. Entonces, eh, pues bienvenido magistrado, bienvenido Alex. Y no sé, Alex, si tú quieras eh, mencionar algo antes de que le demos el uso de la voz al magistrado. No, pues antes que nada agradecer el tiempo, el espacio, la disponibilidad, señor magistrado René Díaz. Un gusto y un placer tenerlo aquí en este programa de SICAJU. El tema de la competencia siempre será una cuestión de normatividad que es interesante y que siempre genera algunos conflictos de capital importancia. Y bueno, seguro estoy que con su talento y su capacidad argumentativa, así como el raciocinio legal, podremos hacerlo de buena manera. Muchas gracias, Laurita. Adelante, magistrado. Gracias, Laurita. Alex Mejía, les saludo con mucho gusto. Lo mismo a quienes nos escuchan en este programa de Radio Sicaju. Y bien, pues en primer lugar les agradezco la invitación para hablar en esta tarde de un tema tan importante como es la competencia en los procesos de corte jurisdiccional en la materia, como ya se ha comentado, en la materia civil, familiar y mercantil. Y bueno, pues efectivamente tenemos que, en principio, a la mejor a manera de contextualización, indicar que pues el acceso a los tribunales, sabemos, es un derecho fundamental reconocido pues tanto en ordenamientos internacionales como nacionales, ¿no? Ni más ni menos, por ejemplo, que en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en el artículo 17 de la Constitución Federal. Precepto este último en el cual se nos indica que pues toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por medio de tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije la ley. Bueno, pues entonces nuestro derecho a la tutela judicial efectiva está perfectamente reconocido en estándares internacionales y nacionales. No obstante, también sabemos que frente a un derecho siempre hay una obligación correlativa que cumplir. Y en el caso de la tutela judicial efectiva, pues no es la excepción, ¿no? Si bien hay un derecho de tutela judicial efectiva, no menos cierto es que también frente a ese derecho hay una obligación de las personas justiciables o usuarias de la justicia
en el sentido de que para ejercer precisamente su derecho a la tutela judicial efectiva, por disposición del diverso artículo 16 de la Constitución Federal, es menester que ese derecho se ejercite ante, no solo en las vías y plazos que el legislador ha dispuesto, sino además ante los tribunales competentes, para que ese derecho pueda ser efectivamente protegido, garantizado y respetado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues efectivamente ahí surge la necesidad de plantear la competencia ante un órgano jurisdiccional que por razón de territorio, materia, cuantía o grado, pues sea competente para ese fin, ¿no? Entonces, resulta que pues es necesario razonar o a lo mejor meditar sobre dos o tres, yo diría a lo mejor máximo hasta cuatro aspectos que son importantes para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Entre ellos, por lo pronto, yo mencionaría uno, ¿no? Para poder definir si eventualmente para intentar una acción o pretensión ante un órgano jurisdiccional y además para la defensa correspondiente, también por lo menos tengo que analizar de manera preliminar, además de otras circunstancias, pues la naturaleza del hecho o el acto jurídico que origina la controversia. Así podré saber si mi demanda o mi defensa la tengo que presentar ante un órgano jurisdiccional de la materia civil, familiar o mercantil, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en tratándose de la materia civil, el Código Procesal Civil regula las diversas instituciones civiles, ¿no? Contratos y fuentes de las obligaciones, de modo tal que si en el caso la pretensión o defensa se centra en un derecho o en una obligación de carácter estrictamente civil, pues resulta que la controversia o la defensa tendrá que canalizarse hacia los tribunales de orden civil. En cambio, si la controversia se origina de un acto de comercio, de una operación de comercio, entonces, por disposición del artículo 1049 del Código de Comercio, habrá que deducir esa excepción o esa pretensión o defensa ante los tribunales mercantiles. Y así vemos que ya encontramos la competencia por razón de materia en la naturaleza civil y mercantil. Y la materia familiar, bueno, pues también tiene sus reglas muy especiales, ¿no? Si hay cuestiones que involucren controversias sobre el estado civil de las personas o del derecho de familia, pues entonces la demanda tendrá o la defensa tendrá que hacerse valer ante un órgano de la materia familiar. Y ahí encontramos entonces tres, digamos, tres vertientes o tres criterios para poder acudir ante un órgano de la materia civil, familiar o mercantil. Y bueno, hablando ya de otro tipo de competencia que es la de territorio, que es una de las que más ruido nos hace, entonces ahí qué criterios podemos considerar. Bien, ese criterio del que les acabo de mencionar es atendiendo, repito, a la naturaleza del acto o hecho jurídico que origina la competencia. También para efectos de la competencia, en su caso por razón de territorio, tenemos que existen normas procesales y orgánicas que establecen precisamente también la competencia por razón de territorio, materia y en su caso cuantía, ¿no? En ese supuesto, bueno, podemos encontrar dos tipos de competencia, la competencia originaria y la competencia que dimana en ocasiones de la voluntad de las partes. En tratándose de la competencia originaria, bueno, pues no significa sino que la ley, el legislador dispuso las reglas de competencia que no son prorrogables. Se me ocurre ahora más tratándose de acciones reales, ¿no? La competencia es originaria y el legislador dispuso qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de ese tipo de acciones reales, sobre todo en tratándose de la materia civil. Tenemos también la competencia prorrogable, ¿no? Sabemos que también un órgano jurisdiccional es competente porque se le pueda prorrogar la competencia de manera expresa o tácita, pero eso va vinculado siempre tratándose de acciones de carácter personal, nunca de carácter real, repito, porque en este último supuesto la competencia es originaria y la da el legislador. Así que si eventualmente tiene que plantearse una acción a manera de ejemplo, una acción real, no sé,
plenaria, de posesión, reivindicatoria, usucapión, en fin, entre las diferentes acciones reales que contempla el Código Procesal Civil Local, bueno, pues tenemos que considerar que la competencia es originaria, no se puede prorrogar, y entonces el juez competente para conocer de ese tipo de acciones es el del lugar donde se ubica el inmueble en materia de la controversia. En cambio, repito, si se trata de una acción de carácter personal de la materia civil, pues es susceptible la prórroga de competencia para ese efecto. Podemos encontrar que en un acto jurídico se inserte alguna cláusula donde las partes voluntariamente prorroguen la competencia a determinado órgano jurisdiccional. Eso, en ese supuesto estaremos hablando de una prórroga de competencia expresa, pero también tenemos la prórroga de competencia tácita, que se da cuando el actor presenta su demanda ante un órgano jurisdiccional, repito, tratándose de acciones personales, y a su vez el demandado contesta sin oponer alguna excepción de incompetencia. En este supuesto estamos entonces en presencia de una prórroga de competencia tácita. Eso es en la materia civil. En la materia mercantil aplican otras reglas también, ¿no? Digo, si bien también tenemos la competencia prorrogable de manera expresa y tácita, y también reglas de competencia tratándose de acciones reales, ahí digamos que las reglas que el legislador ha dispuesto para prorrogar la competencia son limitadas, ¿no? Y limitadas digo porque si bien la ley habla de la posibilidad de que las partes, en caso de controversia de algún acto jurídico, puedan prorrogar la competencia de manera expresa, esa prórroga o esa facultad de prorrogar la competencia por razón de territorio no es ilimitada, ¿no? Ya hay efectivamente jurisprudencia que establece al respecto que esa prórroga de competencia no debe exceder los límites que establece el artículo 1093 del Código de Comercio. Es decir, hay 3 supuestos solamente para prórroga de competencia por razón de territorio. Debe hacerse al lugar, a los jueces del lugar del domicilio de alguna de las partes, al de el cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o en su defecto a a las del lugar de ubicación del bien motivo de la controversia. Si la prórroga de competencia expresa rebasa estos límites, no sería válida, y entonces tendríamos que irnos a las reglas generales de competencia previstas en el artículo 1104 del Código de Comercio. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos estás mencionando, si en una controversia civil, en una acción real, yo acudo ante un órgano jurisdiccional que no es competente por cuestión de territorio, el juez está facultado para inhibirse de manera oficiosa y no admitir la demanda, o aplicaría estas reglas de la sumisión tácita y tenemos que esperar hasta que venga la excepción de incompetencia. ¿Cómo debemos tratar esto? Bueno, tratándose de acciones personales, comenté que es susceptible que la competencia por razón de territorio pueda prorrogarse de manera expresa y tácita. Sobre el particular, tenemos que la competencia es un presupuesto procesal de orden público que debe analizar la persona juzgadora. Y si bien puede haber en un acto jurídico una prórroga de competencia expresa, una cláusula sobre el particular, lo cierto es que, bueno, pues también tenemos una jurisprudencia obligatoria. Parece que es por contradicción de tesis, no estoy seguro si es por contradicción de tesis o por reiteración, pero el punto es que hay una jurisprudencia que es obligatoria, que dice que en tratándose de la presentación de la demanda, la persona juzgadora no debe de inhibirse en el primer auto que dé pauta a la admisión de la demanda, que en todo caso debe esperar a que la parte demandada venga, conteste y se pueda advertir si opuso alguna excepción por razón de territorio, o en su caso no lo hizo valer, y entonces estaríamos hablando de una prórroga de competencia tácita. De modo tal que entonces estimo que en ese supuesto, como esa jurisprudencia es obligatoria y es obviamente o debe ser observada por las personas juzgadoras, pues entonces ante la presentación de la demanda, repito, tratándose de una acción de carácter personal, aunque haya una prórroga de competencia expresa, debe esperar por disposición de esa jurisprudencia que es obligatoria a que la parte demandada venga y pueda excepcionarse de ese sentido. De otra manera, pues habría una prórroga de competencia tácita y obviamente que sería
perfectamente competente para conocer de la demanda correspondiente. Repito, esto tratándose de la materia eh, civil. En la materia mercantil aplican otras reglas, ¿no? También cada materia lleva sus propias reglas especiales, de ahí que, pues, como comentaba hace un momento, es importante, además que también como punto relevante, antes de la presentación de una demanda o de la contestación, pues se conozcan las normas procesales y orgánicas que el legislador ha establecido para fijar la competencia. ¿Y por qué digo que en materia mercantil es diferente? Bueno, pues porque tenemos ahí incluso lo que inicialmente ya comenté, que tratándose de prórroga de competencia por razón de territorio, esta no debe de rebasar los límites que establece el artículo 1093, ¿no? Pero además también tenemos otra jurisprudencia que habla de contratos de adhesión, ¿no? Sobre todo tratándose de las instituciones bancarias, donde pues generalmente otorgan algún crédito, regularmente está con relación a los créditos u operaciones de crédito, y por ende en esos contratos son calificados ya por la Corte como contratos de adhesión, y también por ende ha determinado la Corte que en esos supuestos la prórroga de competencia por razón de territorio que se hubiese pactado en ese tipo de contratos no surte efectos. Y si nos preguntamos por qué no surte efectos, bueno, pues porque me voy a la conceptualización de la prórroga de competencia expresa, y dice que un juez es competente, palabras más o menos, cuando las partes renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, designan con precisión al tribunal al que deben someterse. Como vemos, debe existir una concurrencia de voluntades, pero la Corte ya dijo, en tratándose de contratos de adhesión, con relación al menos a la prórroga por razón de competencia y territorio, no se da plenamente una concurrencia de voluntades, porque regularmente en esos contratos de adhesión que se otorgan por instituciones bancarias, pues las cláusulas no son negociables, al menos en ese punto, y por tanto se imponen de manera unilateral a la persona demandada, ¿no? Y entonces no surte efectos este tipo de prórrogas de competencia en esos contratos bancarios de adhesión, y si no surte efectos, entonces tengo que irme a las reglas generales que establece otra vez el artículo 1104 del Código de Comercio. Alex, ¿nos quieres ayudar con tu participación? Yo tengo dos preguntitas, pero quiero darte la oportunidad, Alex, porque ya acaparé el No, no te micrófono. preocupes, Sí, Laurita, muchas gracias. y a lo mejor yo también, entonces es válido que si estoy acaparando el uso de la voz o del tiempo, con toda confianza me lo hagan saber, me interrumpan y podemos comentar otro aspecto que así fuera necesario, ¿no? Le Gracias. agradezco mucho, magistrado, pero no, la intención es que esto lo hagamos de la mejor manera y creo que lo está haciendo de forma adecuada y nos están quedando muy claros los puntos. Fíjese que en materia familiar, su señoría se ha tocado mucho el tema o el punto de la competencia en razón al último domicilio conyugal, pero actualmente tenemos criterio de tomar en consideración el domicilio en el que habiten los menores. ¿Cuál es su perspectiva y qué tendríamos que desarrollar de forma adecuada al respecto? Gracias. Bueno, pues es una buena pregunta, sobre todo para mí que estoy en la sala unitaria de naturaleza civil. Recordemos que hay en la región o distrito judicial de Tlalnepantla existen también órganos jurisdiccionales de la materia familiar, tanto en primera como en segunda instancia, y a su vez hay una sala unitaria familiar que quizá tenga la respuesta más acertada, pero mi punto de vista en este sentido no obstante que no es digamos, por ahora mi materia, la familiar, pues yo pienso que la competencia debe surtirse a favor del juez donde los menores tengan su domicilio, ¿no? Porque sabemos que en tratándose de ese grupo de personas, digamos, vulnerables, pues siempre opera el principio del interés superior del menor y se va resolviendo con base en lo que es más benéfico a ellos, ¿no? Entonces, debo ser sincero, no conozco esa jurisprudencia, pero creo que ese es un punto de partida, ¿no? Que la competencia en ese supuesto sería perfectamente prorrogable al domicilio
donde se ubiquen los menores de edad, sobre todo para no obstaculizar su derecho de defensa y acceso a la justicia, ¿no? Ese sería en ese punto mi opinión, por ejemplo, ¿no? Sí, y de hecho es tal cual usted lo indicó, magistrado, así es lo que nos hace referencia a el criterio de jurisprudencia y bueno, era nada más para precisarlo porque he tenido por ahí algunas circunstancias en donde dicen que se tiene que uno que fijar al último domicilio conyugal, ¿no? Y no observando criterios que pues en su momento pudiesen ser vinculantes. Pero qué bueno contar con su perspectiva, magistrado. Gracias. Adelante, Laurita. Gracias. Pues sí, en efecto, en tratándose de derecho de familia, pues esa es la regla que nos rige. Yo podría hacer así como un comentario muy particular, que quizá todo el mundo va a decir, esta está loca, pero yo siempre he considerado que el juicio de divorcio, pues es un juicio especial, que tiene dos etapas. Una etapa es la de divorcio y la otra etapa es la de controversia. Entonces, a mí siempre yo siempre me he ceñido a las reglas que tienen que ceñirse, ¿no? Pero eso no quita que tenga mi opinión. Yo digo, si en la primera etapa es de divorcio, podíamos tomar como regla de competencia el domicilio conyugal, porque en este momento no se están controvirtiendo derechos de infancias, sino la primera etapa es única y exclusivamente divorcio. Si después que pasamos a la etapa de prestaciones vienen controvertidos los derechos de los niños, entonces ahí sí podríamos ya decir, pues nos pasamos a otra competencia. Pero que tendríamos el problema pues ya está la sumisión expresa, o tácita, perdón, de las partes al haberse presentado la demanda ante el juez del domicilio, del último domicilio conyugal, y después decir, ¿qué crees? Como ya estamos en controversia, ya no soy yo el competente y lo mando al domicilio donde se encuentran los niños, pues sería un poco complicado, ¿no? Atender a una regla diferente a la que tenemos ahorita, a la que nos rige en la actualidad. Pero no dejo de pensar que si el principio solo es divorcio, al principio no están controvertidos los derechos de los niños todavía. Entonces, sí me causa así como conflicto estas reglas. Pero bueno, yo atiendo a lo que debo atender. Nada más No, quería bueno, dar opinión. sí, es un buen apuntamiento porque efectivamente tenemos que hay divorcio voluntario y divorcio incausado, y por lo menos en esa fase del procedimiento todavía no están, digamos, involucradas otras cuestiones relacionadas con los menores, ¿no? No sé, patria potestad, guarda custodia, convivencia, alimentos, en fin, todavía no están ahí para ese momento, digamos que no están tan involucradas como para poderse dilucidar en la sentencia que decrete el divorcio, ¿no? Regularmente ahí la fase del procedimiento de divorcio, ya sea voluntario o incausado, que ambos son procedimientos especiales, bueno, pues concluyen finalmente con el agotamiento de las dos audiencias a las que has hecho referencia y en su defecto con la disolución del vínculo matrimonial y eventualmente con la orden de liquidar la sociedad conyugal, si por ese régimen se celebró el matrimonio. Y ya después, efectivamente, hasta donde recuerdo, el Código Procesal Civil ya contempla, digamos, una segunda fase de controversia donde da oportunidad de que las personas contendientes puedan presentar sus respectivas postulaciones con relación a otros temas relacionados con el matrimonio que se ha declarado disuelto y sobre todo si hay menores de edad. Entonces ahí sí podría, digamos, alegarse una cuestión de incompetencia y que sea más favorable a los intereses de los menores si estos tienen su domicilio en un lugar diferente a donde se estableció el domicilio conyugal, que es la regla primaria, digamos, para fijar la competencia tratándose de divorcios, ¿no? Y bueno, pues en todo caso, a lo mejor estaríamos hasta hablando de una incompetencia superveniente ya una vez presentadas las postulaciones que estén encaminadas a controvertir esos aspectos relacionados con los menores. Pero pues es un buen apuntamiento. Y bueno, pues recordemos además que debemos tener siempre presente esa regla que está estipulada en el artículo 17 de la Constitución Federal, que nos dice que siempre debe privilegiarse la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales
y nos aclara perfectamente, ¿no? Siempre y cuando no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros principios. Entonces habría que reflexionar, digo, no siendo el especialista en la materia familiar, habría que reflexionar hasta dónde puede, en este supuesto, admitirse la demanda, no obstante que, digo, hasta dónde podría admitirse la demanda, fijando como regla de competencia inicial el domicilio de los eh, cónyuges o pretendientes en el divorcio, sin tomar en ese momento en cuenta o en consideración el domicilio de los menores porque todavía no están involucrados en esa fase. Por eso decía, es eh, un buen acotamiento en ese aspecto, ¿no? Y nada más para que quede bien claro, solo es mi opinión, porque la regla a la que nos tenemos que ceñir, pues es el domicilio de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero Ah, bueno, yo siempre lo he visto de esa forma. no, pues decía, por eso es un buen apuntamiento. Fíjate, Laurita, ahí que discrepo un poquito porque al final del día sí entras con el interés superior de los menores al momento de pronunciarte sobre las medidas provisionales, ¿no? O sea, porque al final de cuentas dentro del divorcio, pues pronuncias y emites medidas provisionales que en algunos casos cuando hay menores, pues se tiene que pronunciar el órgano jurisdiccional. Pero bueno, ya será un punto interesante. Fíjese que, perdón, Laurita, voy a continuar. Sí, Tocaron ahorita un ejemplo muy interesante. ¿Qué pasa o cómo se debería de tratar la incompetencia superviniente de la cual usted habló, magistrado? ¿Y qué tan aplicable es al caso en concreto? Voy a poner un caso ejemplificativo. Se lleva a cabo el divorcio, se plantea la litis de controversia sobre guardia y custodia, pensión alimenticia, y una vez que se acaba la etapa postulatoria, la madre custodia cambia de domicilio a otro estado de la República, digamos Puebla, y estaban en el Estado de México. Entonces, precisa pues una competencia y una incompetencia, perdón, superviniente y solicita que se remita el expediente pues ahora para el juez familiar de Puebla. ¿Cuál sería su perspectiva, este magistrado René? Bueno, pues eh, es un tema muy complicado el de la materia familiar, pero bueno, siempre tomando como eje rector el interés superior del menor y sobre todo su adecuada defensa, me parece que a lo mejor podría, y además partiendo de la base de esa jurisprudencia que ustedes comentan, podría hablarse de una excepción de incompetencia superveniente que podría bien declararse fundada, sobre todo si eso facilita por una parte el derecho de defensa de los menores para no obligarlos a desplazar a un domicilio donde pues inicialmente, diga, valga la redundancia, tenían su domicilio, pero lo cambiaron, ¿no? Entonces yo creo que el punto es muy interesante. Yo creo que siempre se toma como eje rector el interés superior de los menores tratándose de derechos de familia vinculados con ellos. Y en este caso, a lo mejor digo, me atrevo, no sé, les insisto, no soy especialista en la materia familiar, pero no me parece tan descabellado que pudiera declararse fundada una excepción de incompetencia superveniente, tomando en consideración, en primer lugar, pues el interés superior del menor y luego para tratar de garantizar su defensa, derecho de defensa. Pero obviamente que sabemos que el derecho de defensa también es con relación a la parte actora, ¿no? Habrá que ahí ponderar si no se afectan también derechos de defensa de la parte actora, porque ambos en igualdad procesal, pues pues tienen y debe ser garantizado su derecho de defensa, ¿no? Entonces el punto es muy importante, pero quizá pueda actualizarse algún supuesto de competencia superveniente, ¿no? O de incompetencia superveniente. Ahorita tocó un tema muy importante, magistrado, para las personas que nos escuchan. ¿Nos podría usted explicar o precisar cómo se lleva a cabo y en qué consiste la excepción de incompetencia superviniente? Sí, bueno, pues por ejemplo, ahora un caso que se me viene a la mente es una pretensión que por razón de cuantía se plantee hablo por lo pronto por lo que se refiere al territorio del Estado de México. No sé, una demanda que por razón de cuantía sea competencia de los juzgados de cuantía menor. Tenemos en el Estado de México
entre otros tribunales de primera instancia de la materia civil, familiar y mercantil. También tenemos a los juzgados de cuantía menor. Ellos, su competencia está fijada también, obviamente, por razón de territorio y de cuantía, y la ley establece que esos juzgados de cuantía menor, de la materia civil sobre todo, conocerán de juicios civiles y mercantiles siempre que el valor del negocio, materia de la controversia, no exceda del monto equivalente a 1,000 unidades de medida de actualización vigente. En ese supuesto, bueno, insisto, si el monto que origina la controversia no excede de ese importe o de ese valor, pues el juez competente de primera mano sería el de cuantía menor. Si en la reconvención eventualmente se reclama una cantidad superior a esa, se actualizaría una incompetencia superveniente de los juzgados de cuantía menor y en automático tendría que pasar ese asunto por incompetencia superveniente a un juzgado civil o mercantil, según sea el caso, de primera instancia, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre tratándose de incompetencia superveniente por razón de cuantía, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos, a lo mejor, bueno, pero son más casi encaminados a la vía que a la competencia, ¿no? Ahora me viene a la mente el caso en el que se esté tramitando, pero, repito, pero casi es más a la vía que a la competencia, que se esté tramitando un juicio oral mercantil en un juzgado de naturaleza mercantil, porque la pretensión eh, que haya originado el juicio sea de cuantía determinada, porque es la premisa para que pueda darse pauta al juicio oral mercantil, y que vía reconvención se reclame una prestación que sea de cuantía indeterminada, no sé, una nulidad, se me ocurre una nulidad, por ejemplo. Entonces, en ese puesto, esa pretensión ejercitada vía reconvención es de cuantía indeterminada y, por tanto, la ley autoriza, si hacemos una interpretación sistemática de los artículos correspondientes, que se declare fundada la vía y que se regularice el procedimiento para continuar en la vía ordinaria mercantil, ¿no? Pero repito, eso no es tanto como cuestión de competencia, sino de vía, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo a manera de ejemplo, ¿no? Gracias. Vamos a regresarnos a la materia civil, porque ya la materia familiar Porque, nos está porque complicando mucho. y además porque me estoy metiendo en terrenos más complicados. Recordemos que la materia familiar la materia familiar más bien siempre opera pues muchas cuestiones, suplencia e incluso recabación de pruebas óseas que pues hacen un poco más, digo, más complejo el procedimiento familiar. Pero estoy de acuerdo, Sí, mejor regresar a la materia sí, y hablando de civil o mercantil. competencia, pues les digo nada más para concluir con esta parte familiar, al menos de mi parte, pues la competencia en materia familiar pues es preferente, o sea, también es un término que hay que tener en cuenta. La competencia, para fijar la competencia en tratándose de derechos de niñas, niños y adolescentes es preferente. O sea, aún y cuando tengamos otras reglas de competencia, vamos a tener que preferir la competencia del lugar en donde radiquen los niños. Entonces, como que siempre hay que tratar de tener en cuenta esa preferencia para no hacernos tantas bolas, ¿no? Muy Pero bueno, bien. como te comentaba, pues regresando a la materia civil, si yo pretendo iniciar un juicio de usucapión, que son los juicios más comunes, ¿no? Si pretendo iniciar un juicio de usucapión de un inmueble que se ubica en el municipio ¿qué será? De Catepec, pero voy y presento mi demanda en un juzgado de Tlalnepantla. Estamos hablando de competencia por territorio. Y hace rato nos comentaste que en tratándose de acciones reales, no podemos, no sé si lo entendí bien o no, no podemos prorrogar, aunque sea por territorio. O sea, el juzgado de Tlalnepantla tendría que inhibirse o tiene que admitir la demanda y esperar la excepción. Sí, comenté también que para, para atender eh, pues adecuadamente la pretensión por parte de los órganos jurisdiccionales o la defensa, es menester precisamente por disposición del artículo 16 y de la Constitución que ese derecho de acceso a la justicia se haga valer ante los tribunales competentes.
y la competencia es una cuestión procesal y es de orden público que debe analizarse por la persona juzgadora, más tratándose de acciones reales. Tratándose de acciones reales, la competencia no es prorrogable, es así como la competencia por razón de materia. La competencia por razón de tratándose de acciones reales o por razón de materia no es prorrogable ni admite sumisión expresa o tácita alguna, de modo tal que en ese supuesto la persona juzgadora no puede ni siquiera al amparo de la jurisprudencia de la que ya he hablado, admitir la demanda y esperar a que la parte demandada conteste y se excepcione, y si no lo hace, no podría configurarse un sometimiento tácito, porque en ese caso la competencia es originaria. Tratándose de competencia, entonces, tenemos que la ley da los supuestos de competencia o en su defecto las partes la pueden fijar en los casos en los que la ley autoriza. Y en tratándose de acciones reales no es posible que pueda prorrogarse la competencia so pena de cometerse un fraude a la ley. Entonces, en este ejemplo que estás poniendo, pues el juez de plane sería incompetente y estaría perfectamente facultado para analizar ese punto y determinar que es incompetente, indicando simplemente que por razón de territorio y por tratarse de una acción real, el juez competente sería el del lugar donde se ubica el inmueble, motivo del juicio de su capión. Contrario a lo que pasa en las acciones personales, donde sí puede hablarse de una prórroga de competencia expresa o tácita, ¿no? Ok, sí, la pregunta es porque pues genera mucha controversia entre los postulantes precisamente porque la competencia por territorio es prorrogable y entonces sabiendo todos los problemas que han habido o que se han detectado últimamente respecto a pues a estos fraudes inmobiliarios, en fin, entonces a veces pues hay quienes acuden a un órgano jurisdiccional que no le asiste competencia y ante el desechamiento de la demanda, pues se van a la queja, argumentando esta prórroga de la competencia por territorio. Entonces, evidentemente, como son las salas las que atienden o las que resuelven el recurso de queja, pues es importante saber cuál es el criterio dominante con relación a este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Sí, pero ahora no es tanto, digamos, el criterio de la sala, ¿no? Es una competencia originaria. El legislador ha dispuesto en el artículo 1.41, fracción segunda, si no mal recuerdo, que tratándose de acciones reales, y dice y sentencia claramente, es juez competente el del domicilio del lugar donde se ubique el bien, materia de la controversia. Entonces, repito, esa es una competencia originaria que no puede prorrogarse. Esos derechos privados a los que pueden renunciar los contendientes son tratándose de acciones de carácter personal, pero no real, ¿no? Ok. Perdón, a lo mejor Sí. podemos aquí, o puedo agregar otra cuestión. Finalmente, de un contrato, digamos, de un contrato de compraventa que es eminentemente traslativo de dominio, al actor, por ejemplo, comprador, le pueden nacer, digamos, dos acciones, una de carácter personal, que está vinculada con la acción pro forma, y una de carácter real. Si ejercita la acción personal de pro forma, ahí y en el contrato correspondiente hay una cláusula de prórroga de competencia por razón de territorio, en ese supuesto sí es dable que la demanda se presente en el lugar donde las partes se sometieron en ese acto jurídico, aun cuando el inmueble, motivo del contrato, no esté precisamente en ese lugar. No sé, el inmueble está en Ecatepec, como lo decías, Laurita, y la demanda se presenta en los juzgados de Tlalnepantla, pero ejercitando la acción pro forma porque las partes prorrogaron la competencia por razón de territorio y determinaron que en caso de controversia se someterían a los juzgados de ese distrito judicial de Tlalnepantla. Es una acción personal y entonces es posible en ese supuesto que surta efectos plenamente la prórroga de competencia por razón de territorio. Pero también tiene otra acción digamos, para regularizar su inmueble o purgar los vicios de su contrato, que es una acción de usucapión, ya sea en juicio ordinario civil o en procedimiento especial, según sea la superficie, dimensiones o valor del inmueble. En ese supuesto, la acción es real y por tanto nada tiene que ver la prórroga de competencia establecida en el acto traslativo de dominio correspondiente. De modo tal que
En suma, tratándose de competencia por razón de territorio, esta no puede surtir efectos tratándose de acciones reales, sí de acciones personales. Tengo otra preguntita, pero antes de hacerla, Alex, ¿tú tienes algún comentario? No, justo me quedó clara la precisión de su señoría, porque como tú lo decías, Laurita, muchas veces en la Susucapion, por cuestión de practicidad, y hacen el contrato y dicen, bueno, pues nos renunciamos a la competencia de tal y nos sometemos a tal competencia, pero bueno, ya quedó claro que tratándose de una acción real, no se puede renunciar a la competencia por territorio. Sí, y daba el ejemplo en un otorgamiento de firma y escritura, una acción pro forma, que es una acción personal, ¿no? Qué bueno que lo dejó claro, porque muchas veces se intenta en muchas ocasiones, y yo he visto muchos recursos contra la inadmisión de esas demandas, precisamente porque quieren prorrogar la competencia por territorio bajo el tema de sumisión expresa en el contrato. Gracias, señoría. Adelante, Laurita. Sí, claro, ¿no? Y además de todo, pues también para que nos quede claro a las personas juzgadoras, ¿no? Porque a veces estamos con la confusión, al menos yo en algún momento estuve con esa confusión, ¿no? Justo por la jurisprudencia que nos dice, tú no puedes inhibirte por cuestiones de competencia en el primer auto, porque existe la sumisión tácita. Entonces, espérate a la excepción. Y entonces ahí nos quedábamos con esa incertidumbre de decir, ¿me inhibo o no me inhibo? Porque sí sé que hay una incompetencia por territorio, pero si lo admito, podría dar la impresión de que yo tengo algún interés en llevar ese asunto, a pesar de que carezco de competencia, de llevarlo en mi juzgado. Entonces, ¿qué hago? ¿Me inhibo o no me inhibo? Entonces, ya ahorita con la precisión que nos hace el magistrado, pues igual podríamos nosotros ya tener ya más la tranquilidad de saber que lo que estamos haciendo al inhibirnos, pues es lo correcto, ¿no? Es, sí, sobre todo, digo, regresando a ese mismo punto, recordemos que el Código Procesal Civil dice que, tratándose de la competencia precisamente, que toda demanda debe interponerse ante el juez competente, lo que refuerza lo que establece el artículo 16 de la Constitución Federal. Pero además, en tratándose de la prórroga de competencia, dice que es juez competente aquel, es importante subrayar esto, aquel al que los interesados se hubieran sometido expresa o tácitamente. Y tratándose de la competencia prorrogable de manera expresa, dice que es que se da cuando las partes en un acto jurídico renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia designan con presión al juez al que se someten. Ahora veamos, no sé, ahora estábamos hablando de la usucapión, pero pensemos de la acción reivindicatoria. Regularmente el demandado regularmente, por excepción, pero regularmente o generalmente el demandado no participa en el acto jurídico que se presenta como título de propiedad. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de una prórroga por razón de competencia? Desde luego que no. En el juicio de usucapión sí, porque en ocasiones el contrato se celebra con el titular registral, ¿no? Pero ni en ese supuesto puede hablarse de una prórroga por razón de competencia porque no se exige al demandado en tratándose de una acción real una prestación u obligación de dar, de hacer o de no hacer, sino se persigue que el actor se declare que el actor de poseedor se ha convertido en propietario. Entonces, como vemos, en ese tipo de acciones no se reclama una obligación o una prestación, repito, de dar, de hacer o de no hacer, sino la acción se ejercita para que el actor adquiera el bien inscrito a nombre del demandado por prescripción positiva. De donde se sigue, repito, que no puede hablarse de una prórroga de competencia tratándose de acciones reales. Gracias. Y ahora cambiándote otra vez la materia, vámonos a la mercantil. Claro que Como ya sí. nos lo explicaste hace un momento, en tratándose de contratos de adhesión, pues tenemos que atender a otras reglas, ¿no? Que son, pues las que nos hablaste hace un momento respecto de si el lugar donde se va a cumplir la obligación y estas reglas que ya nos mencionas. También atendiendo a esta jurisprudencia que nos dice, a ver, voy a ver si me logro explicar. Si viene el banco y presenta una demanda, no sé, vencimiento anticipado, y en el contrato dice, nos sometemos a la Ciudad de México, pero el domicilio del demandado se encuentra
en Tlalnepantla. Entonces, si la demanda se presenta en la Ciudad de México, porque hay un sometimiento expreso en esa escritura, en ese contrato, el juez de la Ciudad de México debe atender esta jurisprudencia de no me puedo inhibir hasta que venga la excepción, o por el hecho de que la sumisión está en un contrato de adhesión, puede inhibirse en el primer auto. No sé si me Bueno, expliqué. sí, claro, claro. Si atendemos a la jurisprudencia que dice que la persona juzgadora no debe inhibirse del conocimiento del asunto a la presentación de la demanda, y que es una jurisprudencia que aquí tengo en la mano, es de la entonces primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es la 2.028.534. Bueno, si atendemos literalmente a esa jurisprudencia y advertimos que la acción que se está ejercitando es una acción de carácter personal, pues entonces, en acatamiento a esa jurisprudencia, la persona eh, juzgadora no debería de inhibirse del conocimiento en el primer auto. Debe esperar, porque es una acción personal, a que la parte demandada venga a se excepcione, en el sentido de que la prórroga de competencia por razón de territorio no surte efectos por estar en un contrato de adhesión, y que entonces el juez competente es el del lugar de su domicilio, es decir, el de la región de Tlalnepantla, y por tanto la Tribunal de Alzada, tratándose de juicios mercantiles, debe resolver esa excepción, y me parece que sería fundado. Pero entonces, repito, atendiendo a esta jurisprudencia, me parece que la persona juzgadora no debería de inhibirse del conocimiento en el primer auto que recaiga a la presentación de la demanda. Debería dar la posibilidad de que la parte demandada conteste y se excepcione en ese sentido. Supuesto, sobre todo que, pues, ya hemos comentado que la prórroga de competencia puede ser expresa o tácita, de modo tal que aunque esa prórroga de competencia expresa no pueda surtir efectos por estar en un contrato de adhesión, sí es válido que la parte demandada pueda contestar y no se excepcione, y entonces estaríamos en presencia de una prórroga de competencia tácita, ¿no? Sería válido que yo, juez mercantil, diga, sí, tengo esta jurisprudencia que dice que no me debo inhibir, pero también sé que existe el otro criterio que me dice, si es contrato de adhesión, nos vamos al domicilio del demandado, entonces me inhibo. ¿Podría hacerlo o me revocarían mi determinación? Bueno, sí podría hacerlo, y si se puede revocar, bueno, pues habría que pensar, porque si es un juicio eh, oral mercantil, las resoluciones que se emiten en los juicios orales mercantiles no son recurribles a través de ningún recurso ordinario, solamente a través del juicio de amparo, y habría que ahí pensar qué opinan los tribunales federales, ¿no? Y incluso a lo mejor hacer no sé, por parte de los tribunales federales. Ya sabemos que en relación a las jurisprudencias no hay controles de constitucionalidad o convencionalidad, pero sí a lo mejor un juicio de ponderación donde determine que aún cuando está, no sé, estoy solamente pensando, no sé si sea lo que vaya a fallar el federal, pero estoy pensando que puede ser un juicio de ponderación, y decir, aunque tenemos una jurisprudencia que dice que en los contratos de adhesión no surte efectos la prórroga de competencia por razón de territorio, no menos cierto es también que tenemos la ley que establece reglas claras de competencia, y entre ellas la de prórroga de competencia tácita, y el demandado vino, contestó y no se excepcionó, con lo cual se configura la prórroga de competencia tácita, y por tanto el juzgado de la Ciudad de México es juez competente para conocer. Eso por lo que respecta al juicio oral mercantil, si la demanda siguiera su curso por esa vía. Y si estamos hablando de no sé, de un juicio eh, ordinario mercantil, pues yo creo que ahí no puede hablarse de quizá, ¿no? De una prórroga de competencia, porque en esos juicios se deben demandar eh, prestaciones de cuantía indeterminada, y ahora se me ocurre solamente una nulidad, una rendición de cuentas, y entonces ahí no podríamos hablar de una prórroga por razón de competencia, ¿no? En contratos de adhesión. Regularmente en esos contratos bancarios, sobre todo bancarios de adhesión, es decir, los que celebran las instituciones bancarias, tenemos que observar, no sé, a ver, una, dos o por lo menos tres reglas, ¿no? La primera regla es que, bueno,
Hablé hace un momento de que aunque la prórroga de competencia por razón de territorio puede prorrogarse de manera expresa, esa regla no es absoluta, sino que tiene que ceñirse a los límites que establece el artículo 1093 del Código de Comercio. Primera regla. Segunda regla. Tratándose de contratos bancarios de adhesión formulados por las instituciones bancarias, obviamente que la prórroga de competencia expresa plasmada en el contrato correspondiente no surte efectos porque es un contrato de adhesión y esa cláusula no fue negociable, y al no surtir efectos nos vamos a las reglas generales que establece el 1094, el 1104 del Código de Comercio. Y tercera regla, esto que les estoy comentando está en las jurisprudencias correspondientes, ¿no? Y tercera regla, esta regla, digamos, de que en la prórroga de competencia por razón de territorio no surte efectos tratándose de contratos de adhesión, no se aplica lisa y llanamente cuando quien figura como actor es el usuario bancario. Si el usuario bancario advierte que en el contrato, digamos, de crédito y de adhesión se pactó una prórroga de competencia por razón de territorio a la Ciudad de México y él tiene su domicilio en la ciudad de Toluca, y entonces él como actor elige presentar su demanda en la Ciudad de México, la persona juzgada no podría decir, oye, hay un contrato bancario de adhesión y no surte efectos. No, porque eso es cuando quien figura como actor, esa regla relacionada con que la prórroga de competencia por razón de territorio no surte efectos tratándose de contratos bancarios, se aplica cuando quien figura como actor es la institución bancaria, ya que la Corte ha dicho, bueno, pues las instituciones bancarias, dada su infraestructura, tienen posibilidad de litigar en cualquier parte de la República, no así el demandado, quien regularmente pues puede litigar y se garantiza una adecuada defensa en el lugar donde tiene su domicilio. De ahí que dijo la Corte, no surte efectos. Y al no surtir efectos, vete a las reglas generales y es juez competente el del domicilio del demandado. Pero también la Corte ya reflexionó en relación a este punto como tercera regla y dijo, a ver, pero cuando el actor es quien elige la competencia pactada en un contrato de adhesión, debe darse trámite a su demanda y no declararse incompetente el juez, porque esa regla aplica cuando él figura como demandado, no cuando figura como actor, porque ahí podría hablarse o debe hablarse más bien de un sometimiento tácito, ¿no? Pensemos, la prórroga de competencia no es efectos, pero el actor, usuario bancario y deudor se está, digamos, sometiendo tácitamente al juez competente en el ejemplo que puse de la Ciudad de México, así que no obstante que su domicilio esté en la ciudad de Toluca, bueno, pues el juez no debería de inhibirse de conocer de esa demanda, ¿no? Pues sí, claro, porque él solito ya está yendo a donde se sometió, ¿no? Está eligiendo el foro, así es, en ese supuesto. Sí. Entonces, pensemos que no surta efectos la prórroga de competencia pactada en el contrato, pero estamos hablando o se está configurando una prórroga de competencia tácita del actor usuario bancario al presentar su demanda en la Ciudad de México. Y si además tenemos esa jurisprudencia que dice que en ese supuesto el actor no debe de inhibirse en el primer auto que recaiga la demanda, pues entonces la persona juzgadora, más bien no el actor, el órgano jurisdiccional, entonces la persona juzgada debe admitir la demanda y esperar a que venga el demandado y se excepcione, a ver en qué sentido, ¿no? Alex, Hola, ahorita. pues no sé si tengas algo más que abonar porque ya se nos está acabando el tiempo. No, no, pues antes que nada agradecerle, reitero mucho, magistrado, su tiempo, su espacio, su disponibilidad. Decirle que Sicajú es una casa de estudios que está a sus órdenes. Cuando usted decida hacerlo, pues ahí estaremos para impulsarlo. Muchas gracias, magistrado. Gracias, Laurita. No, Gracias. Pues mucho ya el gusto. magistrado ya está súper invitado para participar como docente con nosotros. Por cuestión de su domicilio le cuesta un poquito de trabajo, pero lo vamos a convencer de que nos apoye con las maestrías en línea. Con mucho gusto lo haré. Con mucho gusto, y desde luego que, si me permiten, yo haré una especie de recapitulación o reflexión final en Gracias. torno a la competencia. Como vemos entonces, hablamos de que hay tres o cuatro aspectos que son fundamentales a considerar para ejercitar nuestro derecho a la tutela judicial efectiva y para que sea perfectamente respetado por los órganos jurisdiccionales.
Hablamos de que es necesario conocer la naturaleza del hecho, el acto jurídico que origine la controversia para que en función de eso se acuda a los tribunales de naturaleza civil, mercantil o familiar. Uno. Dos, hablamos también de reglas procesales y orgánicas que establece el legislador y que dan la competencia, ¿no? De ahí que es importante conocer esas reglas estipuladas tanto en los códigos procesales como en el Código de Comercio y eventualmente las reglas que están en el Código Procesal Civil relacionadas con el derecho de familia y las controversias sobre el estado civil de las personas. Y tercero, hablamos ya hace un momento de criterios, jurisprudencias, tesis, jurisprudencias obligatorias o tesis orientadoras que también clarifican la competencia en razón de territorio, materia, grado y hasta cuantía, de modo tal que ahí tenemos entonces tres aspectos fundamentales que hay que considerar al, no sé, presentar alguna pretensión o una defensa si queremos que el órgano jurisdiccional respete y garantice el derecho a la justicia, ¿no? Ahí la importancia de la competencia. Y yo me atrevería, por eso decía tres o cuatro reglas, y me atrevería a mencionar una última regla, sobre todo tratándose del territorio del Estado de México, conocer perfectamente cómo se divide desde el punto de vista judicial el territorio del Estado de México, ¿no? Tenemos cuatro regiones judiciales, que es en Tlalnepantla, en Toluca, en Ecatepec y en Texcoco. Entonces, las personas justiciables, los usuarios de la justicia, los abogados y abogadas, por supuesto, tienen que conocer ese tipo de regiones y además la distribución que por razón de territorio hace el Código Procesal Civil local y además la ley orgánica, ¿no? Porque sabemos que en cada región hay juzgados civiles, hay juzgados especializados en la materia mercantil y hay juzgados especializados en la materia familiar. Entonces es importante conocer la competencia de cada uno de esos órganos jurisdiccionales para que ante una necesidad de acudir a ellos, pues se tenga perfectamente clarificado si la pretensión a la defensa tiene que canalizarse hacia los juzgados civiles, mercantiles o bien familiares. Y por último, bueno, pues tenemos también juzgados de cuantía menor en algunos lugares, ya están extinguiéndose en el Estado de México, pero todavía tenemos algunos, ¿no? Que conocen, repito, su competencia es determinada también por territorio y cuantía, entonces es importante también conocer y repasar esas reglas de competencia que están establecidas en la ley orgánica y en el Código Procesal Civil local. Y además no perder de vista que también me parece que contados, pero todavía tenemos juzgados mixtos, ¿no? Es decir, que conocen de la materia civil, mercantil y familiar. Entonces, tener cuidado, no buscar un juzgado especializado en esos supuestos para presentarnos una demanda de naturaleza mercantil o familiar, sino que en esos supuestos donde hay juzgados mixtos, pues ellos conocen de estas tres materias, ¿no? Yo cerraría con ello nuestra charla de hoy, de esta tarde, y bueno, pues agradeciéndoles la atención de la invitación y del haberme permitido expresar algunas consideraciones en torno a la competencia como presupuesto procesal y también agradecer a quienes nos escuchan a través de este programa de radio. Gracias. Y fue un gusto siempre, y será un gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues ojalá que no sea la última, que podamos contar con tu participación en siguientes ocasiones y como ya lo mencioné, pues que nos apoyes aquí como docente en las diferentes actividades que nosotros tenemos aquí como parte de la oferta educativa de SICAJU. Y como siempre, antes de cerrar, pues Alex, apóyanos con el corte comercial. Y Laurita, muchas gracias. Pues comentarles que estamos con especialidades. Esta semana, el día de mañana, iniciamos la especialidad en Derecho Laboral. La semana pasada, que todavía se pueden inscribir, iniciamos con la especialidad en Administrativo Sancionador, así como en Ejecución Penal. Síganos, de verdad que nuestra capacitación tratamos de tener a los mejores docentes. Pueden decir que nos vieron en este programa de radio y solicitar algunas becas. Y bueno, pues los invitamos a que formen parte de esta gran familia llamada SICAJU. Muchas gracias a todos. Gracias, Laurita. Gracias, magistrado René. Saludos, fue un gusto. Gracias a ambos, René, Alex, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengan buenas noches. Buenas Excelente noches. noche. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.